buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que el Señor les haya, como siempre, Él sigue bendiciéndonos y damos gracias a Dios por ello. Entonces, seguimos en el Evangelio de Marcos 6, de hecho, y vamos a seguir hablando de lo que Marcos nos ha estado diciendo desde un punto de vista histórico. El Evangelio de Marcos es como un retrato de Jesucristo, más que una biografía. Y Marcos nos ha estado dando un retrato de quién es este siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, pero como siempre vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos que en tu infinita bondad y en tu infinita majestad, en tu gran conocimiento, Señor, tu eterno conocimiento, por tu amor y tu bondad, tú enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, y tú entrenaste personas comunes y corrientes como nosotros, como yo, ¿verdad? Para dar testimonio de ti. Y estas personas han hecho su trabajo y nos han dejado un legado con el cual podemos conocerte. Y están escritas estas palabras que hoy pedimos, Señor, que entren en nosotros, en nuestro corazón, para entender, Señor, que no hemos sido llamados a una religión o una práctica aburrida para los domingos, sino que hay un mensaje importante que entregar. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por dejarnos esta responsabilidad, y por lo mismo, Señor, rogamos que tu poder, tu espíritu, Señor, nos ayude a entregar y hacer un buen trabajo. Entregar el mensaje y hacerlo de una manera precisa. Sobre todo en estos tiempos más difíciles o muy difíciles, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así es, ¿verdad? Los tiempos han estado poniéndose cada vez más difíciles en todo el planeta, pero pues no hemos estado haciendo, bueno, algunos no hemos estado haciendo el trabajo que se nos encomendó. En general, vamos a Marcos capítulo 6, toma tu Biblia y vamos al pasaje que nos dice Marcos cuando está Jesús comisionando a 12 de sus discípulos. El pasaje es 6-7, ¿verdad? Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y como siempre, Marcos es muy dinámico. Nos ha dado un breve resumen de lo que estaba pasando. Pero Mateo da mucho más detalles de este asunto, porque era uno de los que fue enviados también, ¿verdad? Entonces Mateo da una gran cantidad de información de lo que Jesús dijo. Aquí Marcos solamente nos está diciendo que Jesús tomó a sus 12 discípulos, ¿verdad? Por los que él había orado primeramente, para seleccionarlos, y les da una tarea muy importante. Si notamos en el texto, la forma en que los comisiona, ¿verdad? Es básicamente viajar ligero, ¿verdad? Por lo mismo, un mensaje de urgencia no requería de entretenerse en el camino, de tomar largas distancias o de desviarse básicamente del camino. O recuerdan cuando Jesús les dice, no saludéis a nadie por el camino. No es que sea así despreciativo, pero los saludos en ese entonces requerían más formalidad, quizás hasta un día, ¿verdad? Alguna celebración. Entonces todo eso connotaba más tiempo. Por eso decía, cuando un mensajero llevaba algo urgente, pues era excusado y no era tomado como un insulto. Y esa es la idea aquí. Marcos nos está diciendo que el mensaje que Jesús les está dando
para entregar, tiene una cualidad de urgente, que es el mismo mensaje que tú y yo deberíamos estar entregando a cada persona durante nuestro tiempo de vida, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, ¿verdad? Y bueno, pues hay ciertas condiciones. Básicamente, Jesús está seleccionando a gente común y corriente. Si vemos, dice, llamó a los 12 y conocemos quiénes eran los 12. La mayoría de los casos, o de ellos, eran pescadores. No eran personas que hubieran tomado clases universitarias o eruditos, ¿verdad? O fariseos, sino que Jesucristo seleccionó hombres comunes y corrientes. Y durante mi estudio, ¿verdad? Mi lectura de este texto, encontré una nota que decía que probablemente los discípulos a este punto todavía estaban muy jóvenes, casi en su etapa de adolescencia, quizá unos 18, ¿verdad? 17, 18. Y esta conjetura es porque Juan, que fue el que, de acuerdo a la tradición, pues fue el único que sobrevivió hasta el segundo siglo, ¿verdad? Y si haces la cuenta regresiva, pues te va a dar pues una edad muy joven. Entonces, lo cual explica muchas de las cosas que los discípulos hicieron, así como pues el ser arrebatados, ¿verdad? Como Juan y Jacobo o Santiago, que hasta pidieron, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo para que destruya esta ciudad? Entonces, su arrebato explica mucho su juventud, explica sus arrebatos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido así, arrancados, torpes, sin entender, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras acciones. Y así eran ellos, pero ahora está comisionándolos básicamente. Está diciéndoles, después de un tiempo de entrenamiento, después de que ellos han estado escuchando a Jesucristo hablando, Jesús les está dando una tarea difícil. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿te gustan los retos? ¿Te gustan los retos difíciles? ¿Te gustan los retos de tu profesión? ¿Te gustan los retos del deporte? ¿Qué tipo de retos te gustan? Quizá no te gustan los retos, te gustan la vida simple, como a mí, ¿verdad? Pero me gustan las cosas simples. Y bueno, pues he visto algunos videos que me parecen retos absurdos, ¿verdad? Como esto de comerse esas bolitas de jabón que mató a muchos niños. Espero que esto ya haya parado. Pero también he visto personas, por ejemplo, un poco más simpático. Una cucharada de sal. Es un blogger, joven, ¿verdad? Y le reta a la gente, sus seguidores le retan a comerse una cucharada de sal en menos de 2 minutos. Ya lo tienes comiéndose, tratando de comerse la sal, una cucharada de sal. Y pues parece que es misión imposible. Lo hace, pero sí le costó trabajo y, en fin, ese fue su reto. Pero ¿qué de las personas que aceptan el reto de comer canela, ¿verdad? Incluso hasta adultos, y ves cómo escupen la canela porque es casi imposible, o es imposible comérsela. Y no, por favor, no lo hagas, es solo un comentario. O lo más trágico, ¿verdad? Cuando estás rodeado de amistades, pues sientes cierta presión porque quieres quedar bien, quieres ser parte del grupo y quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo, o quizá ni siquiera lo han hecho, pero recuerdan la señorita que fue empujada de un puente por una de sus amistades porque quería brincar pero no estaba segura, entonces tenía sus dudas y pues la niña, la otra, su amiga, se desespera y la empuja, ¿verdad? Dice, órale, ya aviéntate. Pues le rompió costillas y bueno, tuvo grandes fracturas, terminó en el hospital. La cuestión es que Jesucristo nos está dando un reto grande. Te recuerdo que el Evangelio no es un mensaje solamente para ganar adeptos, para crear un grupo radical, para practicar cierta religión. No. El mensaje es urgente. ¿Por qué? Porque si tú te mueres el día de hoy, ¿qué vas a hacer con tu eternidad, con tu futuro? Porque asumimos que la vida es solamente en el cuerpo, ¿verdad? Esa es lo que se asume generalmente.
pues ya dejaré de existir. Pero la palabra de Dios nos las ha dado, ¿verdad? Lo cual nos revela que no dejamos de existir, vamos a enfrentar a Dios. Y hay dos lugares al que puedes ir, a casa con Dios o al infierno sin Dios, ¿verdad? Y a nadie le gusta escuchar la palabra infierno, a nadie le gusta hablar de tal tema, porque pues es muy trágico. Por lo mismo, Jesús vino a rescatarnos, básicamente, sin violar lo que nos ha dado también la oportunidad de escoger. Dios no nos ha forzado ni esforzará a amarle, pero sí nos ruega que escojamos la vida. Y desafortunadamente no estamos escogiendo la vida porque ni siquiera podemos entender eso. Entonces Jesús se toma su tiempo para entrenar a 12 hombres comunes y corrientes como tú y como yo, a los cuales pues se les da una comisión y ellos aceptan. Vemos que confían en lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? En lo que ha dicho, en el poder de Jesús. Y ahí es donde vamos a comenzar. Cómo Jesús les comisiona. No nada más les da el mensaje y les dice, órale, váyanse. No. Sino que Jesús, en ese gran poder que ha mostrado a través de estos 5 capítulos, lo cual Marcos nos ha estado instruyendo, Jesús les da poder. Es lo primero que les da, ¿verdad? Entonces, después de que los llama, ¿quiénes eran estos 12? Me voy a ir a Mateo 10, ¿verdad? Para recordarnos quiénes eran estos 12 hombres comunes y corrientes, que nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, lo está escribiendo Mateo, ¿verdad? Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita o cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, y viene toda una larga lista de las instrucciones que Jesús les dio. Marcos se evita todo ese listado, ¿verdad? Y simple y sencillamente nos dice que lo hicieron y que se fueron, y al final en el texto nos dice en el 12, saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Ese es el mensaje del arrepentimiento. No les predicaban el mensaje que hoy escuchamos en muchas iglesias muy grandes, ¿verdad? Que vas a tener gran salud, que vas a ser millonario, que si se lo pides con fe vas a tener pues todo lo que tú quieras. No, aquí el mensaje era de arrepentirse, de dejar de vivir a tu manera, ¿verdad? De dejar de pensar de Dios de una forma, ¿verdad? En la que te autojustifique y vengas a Dios. Vengas a Dios. No a una religión, ¿verdad? No a la multitud de santos a los que te gusta recurrir, porque ninguno de ellos dio su vida por ti, sino que solo una persona dio su vida por ti, y ese es Jesucristo. Es a Él. Bueno, en otras palabras, nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Y si estás usando otros puentes, nunca vas a llegar a Dios, aunque te sientas que estás cerca de Dios. No porque yo lo diga, sino que la palabra de Dios lo revela. No hay otro hombre o nombre dado a los hombres, ¿verdad?, en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Entonces, tú podrás pedirle a tus santos, ¿verdad? Santo Tomás, santo lo que tú quieras, y pues solamente estás perdiendo tu tiempo, porque no estás adorando al Dios del cielo, sino que tienes idolatría. Y no lo digo yo, tienes tiempo, tienes una Biblia, léela. Ahí es donde debes de empezar. Entonces, el mensaje es arrepiéntete. Arrepiéntete, deja de estar pecando, porque te puedes morir el día de hoy, ¿verdad? Sino que asumimos que no va a pasar, asumimos que todavía tenemos tiempo, que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, y jamás pasa por nuestra mente el hecho de que hoy puedes fallecer. De hecho, quizá mucha gente te considerará negativo, ¿verdad?, por pensar en morir.
Y la palabra de Dios nos recuerda que es mejor estar en un sepelio que en una fiesta, porque en un sepelio puedes recapacitar acerca de lo que es importante. Entonces, la importancia radica en esto, tu vida, la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar el resto de esos días? Porque ahí es a donde vamos. Una vez que fallezcamos, ahí es a donde vamos. Y, ya sea con Dios o lejos de Dios. Y pues, el lugar que es lejos de Dios, lejos de su presencia, pues es este infierno al cual Él no quiere que tú vayas, pero te deja esa decisión a ti. Por eso Él ya pagó por tus pecados, pero tú tienes que venir a Él y recibir ese crédito que Él te está dando. Pero si no lo recibes, por tus dudas, por tu incredulidad, tú mismo estás tomando la decisión de dónde quieres pasar tu eternidad. Después llamó a los 12. Ya te leí quiénes eran los 12, ¿verdad? Para que no haya dudas. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. El Señor no está enviando de uno en uno a sus discípulos a las aldeas de Galilea, ¿verdad? Porque todo esto pasa después del evento de Nazaret, donde su familia, la familia del Señor Jesucristo, pues simple y sencillamente no creyeron en Él. Sus vecinos se escandalizaron de Él. ¿Quién es este naco? En otras palabras, que se cree que puede ser un profeta, que se cree que puede ser el Mesías. No lo hemos visto crecer, que no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Expresan. Entonces era como un testimonio también para sus discípulos, ¿verdad? Si Jesús se quedó pasmado por la incredulidad de sus vecinos, de su familia. Pues los discípulos no eran ignorantes, ¿verdad? Bueno, eran gente común y corriente, pero pues entendían, estaban escuchando y estaban viendo todo lo que estaba pasando. Y pues era impresionante quizá para ellos ver cómo la gente rechazó completamente al Señor Jesucristo. Y después de este evento, Jesús los empieza a comisionar y los empieza a mandar a las aldeas. Y con esto en mente, les advierte en Mateo, ¿verdad? Lee Mateo, es todo un capítulo, va del 9, al final del capítulo 9, ¿verdad? Todo el capítulo 10 hasta el capítulo 11 del versículo 1, ¿verdad? Algunos comienzan desde el 9:36, en el cual Jesús ve la multitud, tiene compasión de la multitud, ¿verdad? Porque se encuentran angustiadas. Todos vivimos en mucho tiempo de angustia, nos vemos abatidos, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Entonces muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Nuestra vida no es satisfactoria, aún tenemos logros, como en el caso del actor Robin Williams, ¿verdad? Al parecer tenía muchas amistades, tenía fama, tenía dinero, tenía todo, hacía a la gente reír, parecía que era una persona muy feliz y decide quitarse la vida. Entonces la gente se queda sorprendida porque como una persona tan alegre decide quitarse la vida pensando que no vale la pena. Eso es como que absurdo, pero muy en el interior se estaba sintiendo solo, abatido, completamente angustiado, como oveja que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No todos quieren ir, no todos quieren trabajar en ello. Todos queremos títulos de licenciatura, todos queremos ser doctores, queremos ser abogados, queremos el dinero, básicamente. El dinero, la fama, la posición y los logros que todo eso trae, y el honor. Aquí Dios está seleccionando a 12 y les advierte, ¿verdad?, que en algunos pueblos los van a rechazar y hasta los van a enjuiciar por causa de Jesucristo, y en algunos casos hasta matar. Entonces ese es el reto, ¿verdad? Entregar un mensaje urgente a todo el mundo sin temer, ¿verdad? Por eso te hablaba, ¿te gustan los retos? ¿Verdad? ¿Qué clase de retos estás dispuesto a hacer? Hay gente que le gusta brincar de los edificios sin ningún amarre, ¿verdad? Y si se mueren, porque seguramente algunos se han caído, pues ya han tomado sin Cristo una decisión terrible en donde pasar el resto de su eternidad. Entonces la oportunidad se nos da a todos en el planeta, a los que conocen de Cristo primeramente y a los que no. La palabra en Romanos nos dice que sus propias conciencias dan testimonio de la palabra que está escrita en sus corazones. Entonces ya sea que hagan la voluntad de Dios, ellos muchas veces sin saberlo,
¿verdad? Serán juzgados de acuerdo a ello también. Pero aquí, en Marcos 12, dice que los está enviando de 2 en 2. ¿Y por qué de 2 en 2? Bueno, Eclesiastés 4:9 al 12 nos dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:9 al 12, en la versión de la Reina Valera. Entonces, Jesús, en su compasión, sabe que hay un mensaje urgente que entregar, pero tampoco es ignora, ¿verdad?, que hay peligros, que nos desanimamos, que podríamos dejar de claudicar, básicamente. Entonces manda de 2 en 2 a sus discípulos para darse ánimo, para darse protección, para darse... Es más fácil hacer las cosas de 2 en 2. Por ejemplo, cuando yo soy técnico en remolques, ¿verdad? En español sería. Me toca instalar una slide topper, le dicen, no sé la traducción en español, pero cubre la extensión de los trailers cuando salen del trailer, ¿verdad? Los cuartitos. La parte de arriba sigue teniendo un techo, y para proteger ese techo, para evitar que el viento, el agua entre dentro del trailer, pues se le instala una protección, una manta, por decirlo así, que va instalada en la parte exterior de la pared externa del tráiler, y cada vez que se extiende ese cuarto, pues entra y sale junto con él. Se le llama slide topper, ¿verdad? Y a veces que muchas de ellas son muy largas, y pues es imposible que yo solo pueda instalarlas sin dañar las paredes o los mismos tornillos que sostienen las paredes, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo de 2 y a veces hasta de 3 personas. Eso sería un trabajo muy difícil de hacer, no imposible, pero extremadamente difícil. Tratar de instalarlo tú solo, porque requeriría de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí Jesús está enviando de 2 en 2 a los discípulos. Este es un trabajo en el que te puedes ayudar con otro creyente, ¿verdad? Maduro, que entienda la palabra de Dios también, ¿verdad? Para dar testimonio a otras personas. Entonces no tenemos que hacer este trabajo solos, y si lo estás haciendo solo y te sientes desanimado, pues ahí tienes un problema. Siempre júntate con otro hermano, hermana creyente, que sea fuerte, que sea, no que sea un bravucón, ¿verdad? O alguien que le gusta señalar con el dedo, sino una persona madura, una persona compasiva como el Señor Jesucristo, para dar testimonio de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque una persona que ataca, pues yo creo que va a ser difícil que le escuchen. Entonces, no es que Jesús nos mande a atacar a la gente, sino que nos manda a predicar el arrepentimiento, lo cual nos va a gustar. A la gente le gusta mucho su pecado, le gusta la vida que llevan, muchos no. Por eso el Señor Jesucristo dice: no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que reconocen que son pecadores. Entonces, la gente que reconoce que su vida apesta, ¿verdad?, es la gente que reconoce que es transgresora. La gente que estará más dispuesta a escuchar el evangelio. Pero los que no, los que se sienten que toda la vida va bien, ¿verdad?, como en el caso de los vecinos y familiares de Jesús, simplemente rechazaron a Jesús, y eso les va a costar la vida. En el evangelio vemos que Jesús dice que Sodoma y a Gomorra les sea su castigo en el día del juicio va a ser mucho menor que a las ciudades que rechazaron a Jesucristo y su mensaje. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. El mismo rey está entre ellos y le rechazaron. Eso tiene un juicio terrible. En fin, entonces, pues el hecho de ir en 2 en 2 era una práctica, primero, prudente, y era utilizada por los judíos que eran proselitistas, por Juan el Bautista. Un ejemplo de ellos está en el Lucas 7:19. Por el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nunca andaba solo. Por la misma iglesia, ¿verdad? Después de que Jesús les entrenó, la misma iglesia siguió practicándolo de esta manera.
Entonces esta práctica garantizaba pues una ayuda mutua, darse valor, de cumplir básicamente también con los requisitos legales para un testimonio auténtico de acuerdo a Deuteronomio 19:15. Y los discípulos hacen esto no por su propia voluntad, no por su propia iniciativa, sino que reciben la autoridad de parte de Jesús. Y no les da solamente un mensaje, sino que les imparte su poder, ¿verdad?, sobre los espíritus inmundos. Y luego vemos que cuando ellos ya regresan, pues están felices de que los espíritus se les sujetan, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué poder! Hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús les dice, los baja otra vez del cielo, de las nubes, y les dice que lo que deben de estar contentos es que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? No tanto que los demonios se les sujeten. Y mucha gente se está fascinada con eso, ¿verdad? Vemos a predicadores que les fascina, según ellos, sacar espíritus de medio mundo. Y no lo hacen por amor a la gente, lo hacen por amor a sí mismos porque les gusta la gloria. Y aquí Jesús les está dando autoridad, no con el propósito de que ellos se vanaglorien, ¿verdad? Y esta autoridad proviene de Cristo, número uno. Y viene a través de la oración y viene a través de la dependencia en Dios, no en tus propias fuerzas. Esta autoridad tiene un propósito y es de destruir las obras del diablo, ¿verdad? De liberar gente de un mundo de tinieblas, de librar a la gente de los engaños de Satanás. Y hoy la gente veo como que le gusta más el asunto de satanismo y vuelve a lo mismo, ¿verdad? Piensan que los demonios son sus amigos y bla, bla, bla. Entonces van y se ponen en una situación difícil y luego se arrepienten, pero es demasiado tarde porque ellos ya los controlan. Pero Jesús les da autoridad para liberar a la gente que hasta cierto punto hizo lo mismo que la gente del día de hoy. Se involucraron con demonios y pues se vieron atrapados, como en el caso del endemoniado de Gadara, con 6,000 demonios, ¿verdad? Es que esa es una cantidad impresionante de espíritus poderosos que controlan a un ser humano y lo doblegan y lo lastiman, ¿verdad? Porque no nada más habitan ahí como pagando renta, sino que lo destruyen. Entonces Jesús les da autoridad a estos 12 hombres comunes y corrientes, sin grados universitarios, ¿verdad?, que la gente desprecia, que van en el camino sin equipaje, sin fortuna, ¿verdad?, sin dinero, dependiendo de Dios, buscando una casa digna, que es lo que Mateo nos dice, en donde quedarse y quedarse ahí hasta que salgan del pueblo. Y si son rechazados, pues van a sacudir las sandalias, el polvo de sus sandalias, como una señal de que ahora están por su cuenta en contra de, así como ellos rechazaron a Jesús y rechazan a sus mensajeros, también los mensajeros y el Señor Jesús les rechazan y están por su cuenta. Entonces, la autoridad tiene ese propósito, destruir las obras del diablo y al mismo tiempo cumplir las escrituras que Jesús, que nuestro Padre Celestial había prometido a través de sus apóstoles, de sus profetas y ahora de sus apóstoles, y seguirán siendo cumplidas. Esta autoridad, como decía, no es para ganancia personal, no es para que nos vanagloriemos, tiene un propósito. Las cosas de Dios siempre tienen un propósito, y el principal propósito no es la satisfacción del predicador, es la salvación de las almas, la salvación de las personas, de no irse al infierno. Entonces, esa autoridad no es para tu ganancia personal. Las habilidades que Dios te ha dado no son para tu vanagloria o tu gloria personal. Si eres inteligente, pues deja de criticar, ¿verdad? Ayuda a las personas, ¿verdad? Para eso Dios te dio las habilidades. Si eres ingeniero, pues no te jactes en ello. Usa tus habilidades para ayudar a otras personas. Si eres predicador, pues no te jactes en que entiendes, pero ayuda a la gente a entender. Entonces Jesús no nos dota de dones y talentos, ¿verdad? De dones, ¿verdad? Para tu gloria personal o para tu excusa. También escuché a alguien decir que tenía el don de discernimiento y contra ello pues ya no hay error.
algo así quiso decir, que por algún comentario que yo hice. Entonces ya se excusó detrás de ese velo, diciendo, pues yo puedo discernir, tú no tienes ese don y contra eso no puedes hacer nada. Ok, pues no es lo que dice la Escritura, pero podemos cegarnos nosotros mismos pensando que al recibir ciertos dones, pues ya estamos del otro lado y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la autoridad no es para tu ganancia personal, tiene un propósito, ¿verdad? Y es para autenticar el mensaje del Evangelio, no para tu gloria. Es para autenticar lo que Jesús, lo que el Señor nos está diciendo. Para eso son los dones, para eso son el poder que Dios nos enviste, para autenticar su mensaje. Tú eres solamente el mensajero. Tú no eres el importante. Tú haces el trabajo porque la palabra de Dios es lo que importa. Entregársela a la persona. Y la persona tiene la oportunidad de recibirlo o de rechazar el mensaje. En fin, Jesús les está diciendo que no lleven nada, ¿verdad? De que ellos deben depender completamente de Dios, ¿verdad? Y confiar en que la gente les proveerá para sus alimentos. Y muchas veces pensamos que el no tener un trabajo, me apunto yo primero, ¿verdad? Pienso yo que tengo que ganármelo yo. Y eso podría ser una distracción para entregar este mensaje importante, urgente de hecho. Les está mandando que no lleven nada para el camino, sino solamente un bordón. Un bordón es un bastón, un palo, ¿verdad? Pues vemos que en esos días, pues viajar en los caminos de Israel pues era peligroso. Peligroso por las bestias salvajes, peligroso porque había asaltantes. De alguna manera, pues tenías con que defenderte, y sobre todo si tienes que entregar un mensaje importante, un mensaje urgente, pues lo tienes que entregar, ¿verdad? Entonces el bordón tenía un propósito también. En nuestro caso, el día de hoy, bueno, pues no sé si, pues no te aconsejaría llevar pistola, ¿verdad? Por tu protección, porque sería como un pretexto, sería algo más agresivo. Aquí era un instrumento de diario, ¿verdad? Para como prevenir algún accidente, básicamente, y pues de que gente tuviera que quitarte lo que no tienes, ¿verdad? Porque en este caso, pues no llevaban dinero, no llevaban nada, ¿verdad? Que atrajera la mirada de asaltantes. Entonces, se les dejaba pasar. Entonces, básicamente es viaja ligero porque hay un mensaje que entregar. Jesús les está pidiendo aquí, por este tipo de mandatos, no lleves nada para el camino, sino solamente bordón. Básicamente les está pidiendo que confíen en Dios para su mantenimiento diario, ¿verdad? Y bueno, solamente lo básico, que es tu bastón, tus sandalias, la ropa que llevas encima. Busca a alguien que sea digno de hospedarte con esa persona, y esa persona tiene la obligación de cuidar de ti. Es un privilegio. Entonces, pues no es que seas flojo, ¿verdad? O que te vuelvas flojo pensando que la gente tiene la obligación de mantenerte. No, sino que mientras el propósito de que la gente se tome el tiempo para cuidar de tus necesidades es para que tú puedas entregar ese mensaje urgente, que te enfoques en lo que Dios nos está dando. Entonces muchos de nosotros batallamos en estos días porque la gente no quiere participar, ¿verdad? La gente no quiere, en general, no quiere pues ayudar al predicador, al mensajero. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Y pues ahí vienen las dudas de dónde vendrá mi sustento, ¿verdad? Y yo me voy a apuntar en ese caso. Yo he pedido también muchas veces que podamos hacer este ministerio de tiempo completo, pero pues todavía no recibo mi respuesta. Mientras tanto, pues mi primera responsabilidad es mi familia. Eso es definitivo. Entonces, trabajo para ellos, trabajo para mi familia, y pues hasta que Dios cambie las cosas, seguiré haciéndolo. Entonces, volvamos a este tema aquí, que pide también que no lleves alforja, es decir, un costal para proveerte ya sea de tu ropa, extra ropa, más alimentos, etc. Dice, no lleves pan, no lleves dinero en tu cinto, no lleves nada. Simple y sencillamente lo que necesitas para el viaje.
hasta que entregues ese mensaje. Vestir o calzar sandalias era necesario por el tipo de terreno. Era un terreno muy, muy caliente y muy rocoso, rocas muy, muy filosas. Entonces, de alguna manera, tus pies debían estar protegidos para poder llegar a entregar el mensaje, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ser inteligente, viajar ligero, para poder llevar el mensaje hasta donde Jesús, donde el Señor, donde el Espíritu de Dios te permita entregarlo. Entonces era necesario protegerse los pies. Y les pide que no vistan dos túnicas. Dos túnicas, pues eran los ricos los que vestían siempre dos túnicas, pero nuestro Señor quiere que nos identifiquemos con las personas a quienes testificamos, comunes y corrientes, ¿verdad? Hay cierta barrera cuando quieres presumir acá tus joyas, tu reloj. Hay muchas barreras, entonces Dios quiere que no haya esas barreras. Que entregues el mensaje, ¿verdad? Entrenes a la persona a hacer lo mismo. Eso es el Mateo 28, el Señor Jesús le da la última comisión terrenal, por decirlo así, a sus discípulos. Y les dice que hagan discípulos, que hagamos discípulos y les entrenemos o nos entrenen a guardar lo que Jesús, a cuidar de hacer lo que Jesús ha establecido, lo que ya les ha estado enseñando, lo que ellos han estado practicando, y hacer de esa manera también a esa persona. Entonces, el día de hoy, 2000 años después, seguimos con la misma responsabilidad. Tenemos la misma responsabilidad de conocer a Jesucristo, de vivir junto con Él, de ser entrenados con la palabra de Dios, y mientras estamos siendo entrenados, predicar la palabra de Dios y hacer lo mismo con la siguiente persona. Entonces, todo esto en general, ¿verdad? El no llevar extra ropa o dinero o nada que te detenga en el camino, ¿verdad? Pues representa ese mensajero que lleva un mensaje urgente. Sale rápido. Nada que te detenga, nada que te impida llegar a entregar este mensaje. No es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo para conocer el planeta. Es un tiempo que no es para ti. Debían de ir a muchas aldeas alrededor, y Jesús les dice que ni aún así terminarían de visitar todas las ciudades de Israel hasta sin que el Señor Jesucristo vuelva a venir. Entonces hay mucho trabajo que hacer, como Mateo lo dice, la mies 9:35, la mies es mucha, los obreros son pocos. Sin embargo, en el versículo 10 hay bendiciones para la persona o el lugar o la ciudad que reciba el mensajero de Dios. Dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mateo dice que debían de saludar la casa, ¿verdad? Con paz. Paz a esta casa, paz a este lugar. Y si las personas eran dignas, la paz se quedaría sobre ese lugar. Pero si no, la paz se volvería sobre la persona que bendijo. Entonces, pero también hay maldiciones en contra de la persona o del lugar que les rechace. Y esto debería ser también de aliento para la gente para nosotros como creyentes, cuando evangelizamos a una persona, ¿verdad? Habrá quien te escucha y habrá quien no te escuche. Y pensando, teniendo en mente que este mensaje puede traerte la muerte, así literalmente te puede traer la muerte, porque la gente no está de acuerdo, la gente piensa que estás loco, que eres un tonto, ¿verdad? Y pues obviamente se frustra cuando les dices, es que esto es verdad, y piensan que estás tonto. Y hay unos que van al extremo. Y si la palabra de Dios no fuera verdad, y si todo esto solo es fantasía, pues entonces ¿para qué te enojas, verdad? Si no existe, por ejemplo, ¿quién mata? Ahí vi en Facebook, vi que alguien puso que si todo esto es falso, ¿verdad? Como las historias de Blancanieves y todo ese tipo de cuentos, pues nadie ha matado por esas fantasías, ¿verdad? Nadie se enoja por contar esas mentiras o esas fantasías que están basadas en ciertas tradiciones, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero nadie mata por ese asunto. Entonces, si la palabra de Dios también es fantasía, pues ¿cuál es el problema, verdad? Pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz y es verdad, a la gente no le gusta la verdad. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta
que nos saquen de nuestra comodidad o de nuestros placeres. No nos gusta cambiar, no nos gusta arrepentirnos, básicamente. Pues van a pelear con uñas y dientes, ¿verdad? Pero el mensajero tiene esa responsabilidad, llevar este mensaje urgente, ya sea que lo reciban o no. El que no lo reciba, versículo 11, si no te reciben ni te oyeren, pues sal de allí, no te quedes, vete a otro lugar, sacude el polvo que está debajo de tus pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y si te vas al pasaje que habla de Sodoma y Gomorra y ves cómo les fue, no les fue nada bien. Entonces, si el castigo para Sodoma y Gomorra, los habitantes de esas dos ciudades y de las alrededor, fue trágico, ¿verdad? Pues imagínate la importancia de este mensaje y su rechazo. No es cualquier mensaje, no es un mensaje religioso, es un mensaje que viene del Santo Señor, del que no peca, del que no miente, del que no tiene maldad, ¿verdad? El rechazar un mensaje así tiene una terrible consecuencia. Entonces, aquí Jesús dice, de cierto te digo, esta es la verdad. Porque Él es para empezar, Él es el juez y Él es el que va a ejecutar ese juicio. Y dice aquí, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para el que rechace a Jesucristo. Así de fácil. Para aquella ciudad que rechace a Jesús, será mucho más feo, así de feo, ¿verdad? Mucho más desagradable. Entonces, la urgencia de la predicación tiene prioridad sobre nuestras comodidades diarias, así de fácil. La urgencia de la predicación del reino de Dios tiene prioridad sobre nuestras comodidades diarias. Entonces, porque estos hombres, ¿verdad?, salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen. No les hablaron de algo bonito, vas a tener salud, vas a tener dinero, Dios quiere que seas feliz, bla, bla, bla. No, les dijo, oye, si te mueres el día de hoy, ¿a dónde te vas a ir? ¿Vas a ir al infierno o vas a ir al cielo? Punto. Si no te arrepientes, morirás. Aunque tengas 80 años por vivir todavía en el planeta Tierra y vives 80 años sin arrepentirse, cuando ese tiempo se cumpla, Jesús, el Señor, nuestro Padre Celestial, pues ejecutará el juicio que corresponda, ¿verdad? Porque el tiempo para ti se ha acabado. Y se le dio 80 años, mucho tiempo para arrepentirse, los cuales pues se desperdició, ya no hay otro remedio. Entonces saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y una vez arrepentidos tienes la oportunidad de vivir una vida que le agrada a Dios y esa vida no es una vida inútil, es una vida en la que Dios recompensará tu trabajo para Él. Entonces pide Dios que de las tinieblas pases a la luz, que de vivir una vida inútil, que al final de tus días, sin Jesucristo, ¿verdad? Cuando mueras, todos tus logros, todas tus maestrías, posgrados, carros, casas y glorias que tú puedas coleccionar, pues no te van a pagar, ¿verdad?, tu eternidad, porque no te va a alcanzar. Jesucristo pagó por ello, es gratis, pero lo tienes que recibir, arrepentirse. Entonces, si no te arrepientes, pues allá tú, ¿verdad? Porque aquí, claro, lo dice, no quieres, ese es asunto tuyo, pero debes entender que tiene consecuencias. El que si quieres, ¿verdad? Jesús, Dios mismo, te bendecirá por haberle aceptado y seguirá entrenándote y seguirá bendiciéndote. Y la perspectiva que tenemos de la vida difiere mucho de la perspectiva que Dios tiene de lo que es importante. Porque Él sí puede ver las consecuencias de nuestras acciones, hasta dónde nos llevan. Nosotros vagamente podemos verlo. Nos enfocamos aquí en el planeta, logros inmediatos que toda la gente pueda ver y yo recibir las alabanzas de las personas. Eso es lo que nos importa más. Mi placer, eso es lo que importa a nosotros. Pero si te mueres, otra vez te digo,
Si te mueres el día de hoy, ¿verdad? Que a nadie nos gusta pensar en eso, pensamos positivamente. No, todo va a salir bien, todo está muy bien. Y nunca pensamos en ello. Pero si te mueres el día de hoy, piensa en dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces, por eso es la urgencia del mensaje. Por eso es importante que tú y yo salgamos y le digamos a la gente. Quizá eres indiferente, te vale que eso, ¿verdad? Así decimos. No te importa lo que a la gente le vaya a pasar. Bueno, pues entonces tú y yo debemos de arrepentirnos porque eso es un mal pensamiento. A Dios no le gusta la idea de que a ti no te importe la otra persona, porque el mandato es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso será una violación de su palabra. Entonces, si no nos importa y reconocemos que no nos importa, pues pidámosle perdón a Dios y que nos enseñe, nos ayude a amar a la otra persona como para entregar este mensaje, ¿verdad? Pero no termina ahí, sino que en el versículo 13 nos dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El uso del aceite era algo medicinal, era algo normal, era algo tradicional, ¿verdad? Con el que sanaban a mucha gente. Pero el poder de sanación no viene solamente del aceite, sino del poder de Dios. Y nuevamente el propósito de echar demonios fuera y de sanar enfermos era para autenticar el mensaje que los mensajeros llevaban. No era solamente por sanar, no era solamente por liberar, como mucha gente hace el día de hoy, ganando mucho dinero, ¿verdad? Sino aquí es para autenticar el mensaje. Entonces, no cambiemos una cosa por la otra. Aquí el mensaje es lo que importa. Y si el mensaje no te está llegando el día de hoy, bueno, pues yo no soy nadie para convencerte, sino que la palabra de Dios nos dice que hay un destino para ti y para mí. Si te mueres el día de hoy sin Jesucristo, tiene consecuencias por haberle rechazado. Si lo aceptas el día de hoy, tiene vida eterna. Entonces, espero que Marcos te siga hablando a tu corazón, a tu mente, ¿verdad? Que mueva esas emociones, ese corazón duro, si es que lo tienes así como una piedra. Que el Señor lo moldee, ¿verdad? Porque alguien me dijo que hasta las piedras también se les puede moldear. Entonces, sí, Dios puede hacer grandes cosas con tu corazón, aunque sea hecho de piedra. Pero tienes que venir a Él. Entonces, esta es nuestra comisión. El mensaje del Evangelio es un mensaje urgente que debemos entregar. Lo debemos hacer con compañía, ¿verdad? Porque nos da ánimo y, bueno, pues eso nos ayuda mucho para ejecutar bien un buen trabajo delante de Dios, porque hay mucho que hacer. Entonces, espero que te haya servido este mensaje, que Dios te siga bendiciendo y, bueno, pues pongámonos a trabajar porque hay mucho que hacer para predicar el Evangelio. Dios te siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque durante todo este tiempo tú nos has estado entrenando, pero mucho todavía que necesitamos entender. Y bueno, pues concédenos el poder en el nombre de Cristo para hacer tu voluntad, para entregar el mensaje del Evangelio y para, bueno, pues no necesariamente nosotros convencer a la gente, sino te rogamos por la gente a la que tú quieres que entreguemos el mensaje. Suaviza sus corazones, que reciban tu palabra para gloria tuya y para vida eterna para ellos. Y pues no sé qué decir por las personas que no quieren recibirlo, pues son amigos a quienes amamos, son personas que conocemos y que trágicamente tienen una decisión radical, toman una decisión radical que nos duele porque los amamos. Entonces te rogamos que los suavices, que en tu misericordia pues no endurezcas sus corazones, sino que les des otra oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengas buen día.